Misterios en Cañas y Barrios, con José Antonio Colinet. Estamos en un lugar muy hermoso, en la calle Argote de Molina, muy cerquita de la Giralda, de la Catedral Sevillana, en el Hotel Convento La Gloria, un sitio de verdad prestigioso, mágico, que nos ha cedido sus instalaciones y buena amistad, y es un sitio que merece la pena conocer. Y es un sitio que, además, estamos así con este fondo. Lo que pasa es que está Nacho, nuestro cámara, ahí mirándonos. Si no, yo diría, pega eso de, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, es que es muy romántico, y si te hubieras afeitado, me atrevería y todo, José Manuel García Bautista. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal, compañero? Buenas. Creo que hemos elegido un sitio bonito, ¿verdad? Un sitio hermoso, con un fondo precioso, con sus propios misterios, que los tiene. Tiene muchísima historia este lugar, historia de la que vamos a hablar luego. Y desde luego es un sitio que, bueno, evoca otros tiempos, evoca otra historia y evoca evidentemente todo lo que nos rodea, que está, si te fijas, está todo jalonado de pequeños detallitos que te hace ver que es un lugar especial. Lugar especial que don Raimundo, que es el hombre que bueno, su saga familiar ha continuado con el restaurante, con el hotel, se preocupó con todo lo que encontraba de antigüedades, de historia, lo iba trayendo y llenando este local, y convertirlo en mágico ha sido cuestión de años y de esfuerzo y de búsqueda. Hotel Convento La Gloria, de verdad. Entre en la web, véalo, y merece la pena, si en algún punto de Andalucía nos está viendo, de venir aquí a disfrutarlo. Como estamos en un lugar de leyenda, creo que es el momento perfecto, también extraído de esa guía de la Andalucía Mágica, lo he dicho bien, he puesto el artículo bien, guía de la Andalucía Mágica de Luciérnaga, de Editorial Planeta, donde también tiene su apartado un poquito las leyendas, ¿no, José Manuel? En ese libro o en otros libros, ¿no? ¿Tuyos también? Sí, efectivamente. Las leyendas siempre, José Antonio, tienen esa frontera tan delimitada que muchas veces se confunde con la realidad y no sabe uno bien dónde acaba una y dónde empieza la otra, ¿verdad? Pero como bien indicabas, evidentemente Sevilla es un lugar, como yo te diría que como todas las provincias de esta Andalucía nuestra, pues llena de historia popular, que lo quieras o no ha hecho que a lo largo de los siglos pues hayan pasado a ser parte de esas mismas leyendas, con lo cual es un libro que sí, que evidentemente toca todo lo que es la leyenda en Andalucía, la leyenda en cada ciudad, y que de alguna forma nos hace ver lo especial que es la tierra donde vivimos. Pues comenzamos, vamos a hacer en el programa de hoy el repaso a unas cuantas leyendas de Sevilla, porque estamos aquí, pero también tocaremos en otros momentos y en otros puntos de Andalucía. Y me ha reñido, porque él me riñe, porque vamos preparando el programa, pero realmente, como es el asesor histórico, yo le dejo a él, porque el máquina, el mente, el PC cargado de historia y de archivo es José Manuel García Bautista. Entonces nos vemos, quedamos unos minutitos antes, ¿de qué me vas a hablar? Y directamente decidimos de qué nos va a hablar. Y luego me hace él como el examen. ¿De qué te iba a hablar? Pues primero me iba a hablar de un moro morito que me suena a mí a poesía de romance, de romancero. Abenamar, ¿no? Ese Abenamar de los libros de lenguaje de quinto de GB, ¿no? Sí. Justamente era un poeta y un sabio que vivió en Sevilla en época de Alfonso VI de Castilla, el rey castellano, que se encargó no tanto de reconquistar, sino de tener un poquito de vista y decir, bueno, voy a dejar a los musulmanes vivir en España, bueno, lo que aquel tiempo era Castilla, pero a cambio de vivir les voy a cobrar una especie de diezmo. Y todos los años, él, cuando se cumplía ese ciclo, pues mandaba a sus tropas a cobrar evidentemente lo que se le adeudaba. Ocurrió que, llegado un momento en el que el pueblo de Sevilla pues no podía pagar el diezmo, y el gobernador de la ciudad, musulmán él, al no tener con qué pagar, decidió llamar a este sabio, a Abenamar, y decirle, ve cómo podemos evitar pagar o por lo menos retrasar el pago. Y un poco trasladó el problema a este sabio suyo.
El sabio se informó de quién era el rey Alfonso VI de Castilla, qué gustos tenía, qué preferencia, y encontró un punto débil. Era un apasionado del ajedrez. Claro, sabiendo eso, decidió pues montar a caballo y solo, sin escolta, sin nada, salió hacia donde estaba el ejército castellano con el rey, con, bueno, el único capital en su alforja de un tablero de ajedrez en ébano y marfil. Era lo único que Bonita llevaba. canción de Paul McCartney y Michael Jackson, ¿era? Michael Jackson. Bonnie, and Bonnie. Sí, sí. Bueno, pues cuando hubo llegado al campamento cristiano, se les recibió evidentemente con honores porque no había guerras entre ambos reinos, no pasaba nada. Pero cuando comenzaron a hablar, el rey castellano le pedía evidentemente lo que era el dinero adeudado. El musulmán empezó a dar rodeos y entre tanto sacó aquel ajedrez y el rey castellano desvió su atención. Hombre, ¿juegas al ajedrez? Sí, un poquito, le dijo el musulmán. Y dijo el rey, ¿por qué no jugamos esta noche? Vale, de acuerdo. Otro apasionado, o sea, Otro apasionado. eran los apasionados del juego ambos, Claro. ¿no? Pero claro, el rey castellano subestimó al musulmán. Cuando estaban a mitad de partida, viendo que era relativamente sencillo ganar a aquel árabe, le dijo, oye, la partida es aburrida, ¿por qué no nos jugamos algo? Y entonces el musulmán le dijo, señor, nada tengo, ¿qué me puedo jugar? Y le dijo el rey español, pues si gano yo, vas a pagarme el doble de lo que me tienes que pagar. ¿Y tú qué quieres si ganas? Y el musulmán le dijo que, bueno, imaginara el tablero de ajedrez, que en la primera casilla tiene 64 cuadrículas, iba a poner 2 granos de arroz. Si ganaba él, iba a ir doblando a su cuadrado cada casilla, es decir, en el primero iban 2, en el segundo 4, en el segundo 16, así sucesivamente hasta llegar a la última casilla. El rey castellano dijo, de Qué acuerdo. tonto, el tonto este, Sí. que nada más quiere un puñadillo de arroz, ¿no? Sí, prácticamente pensó eso y empezó la partida. Y aquel musulmán que a priori no sabía jugar al ajedrez, pues resultó que era un auténtico maestro jugando al ajedrez y derrota al rey castellano. Cuando acaba aquella partida, el rey castellano manda un lacayo y le dice, verme a por 2 saquitos de arroz para acá el amigo. Y el sabio Abemanar le dijo, no, mi señor, no quiero ni más ni menos que lo que me corresponde. Entonces, un poco ofuscado, el rey castellano dijo, bueno, pues llama a uno de nuestros matemáticos judíos y que haga la cuenta de cuántos granos de arroz hay que darle a este hombre. Y cuando el matemático hizo la cuenta, informó muy a su pesar al rey castellano que no había arroz en el mundo para pagar a aquel árabe. Con lo cual, pues el rey castellano no tuvo otra alternativa que perdonar la deuda para que el musulmán perdonara a su vez la otra deuda. Y fue de esa forma tan ingeniosa, como cuenta la leyenda, que Abemanar logró salvar a la ciudad de Sevilla gracias a una partida de ajedrez. Yo creo que el rey castellano, cada vez que decía nave, no, salía corriendo, ese no, por Dios, el Abemanar, que me lo quiten de en medio, cómo lo engañó. Pues lo bien que se hubiera solucionado toda esa reconquista, toda esa guerra, con este tipo de tácticas, ¿no? Y de juego, ¿no? La de muertes que hubiera evitado el Cid campeador, por ejemplo, ¿no? Sí. Como es enlazado, ¿eh? El Cid campeador que, bueno, hay que decir que tenía justificada fama desde jovencito de lo que era capaz de hacer con aquel que se pusiera enfrente suya. Ya de hecho, a muy corta edad le valió un castigo del rey y alejarlo del reino por el ímpetu que tenía ya no solo en batalla, sino cuando se enfrentaba con otros caballeros, que sabes que bueno, era peligroso porque no sabías con quién tenías enfrente ni el poder que tenía. Él, hacia finales del siglo XI, se le traslada a Sevilla para proteger
pues al reino de Sevilla de un ataque que iba a haber, pero también a su vez tenía que cobrar el mismo diezmo para el mismo rey. O sea, estamos hablando de un Cid campeador que siempre hemos localizado en Burgos, Valencia. Sin embargo, tenemos a un Cid campeador trotamundos viajero que estuvo también por Andalucía y por Sevilla, ¿no? Estuvo en Sevilla y de hecho tenemos junto a la universidad un monumento que recuerda el paso del Cid campeador por esta ciudad. Bueno, él llegó a Sevilla, venía para cobrar también los diezmos, se citó con esos reinos que había en Andalucía tan dispares, y cuando está en el Alcázar, el rey de Sevilla, bueno, el gobernador de Sevilla, lo que le dice es que no hay ningún problema en pagarle, siempre y cuando lo defienda de una amenaza que había. Claro, dijeron aquellas tropas, 200 lanceros que habían venido con el Cid, que qué peligro. Y entonces les informó que había un peligro, que eran las tropas del reino de Granada, las tropas del conde de Barcelona y las tropas del conde de Aragón. Y claro, Rodrigo Díaz de Vivar, que se llamaba por aquel entonces, cuando vio lo que le esperaba a las afueras de Sevilla, 5.000 soldados contra 200, pensó, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Pero no, se armó de valor. Hizo lo de... Pero en el idioma de la época dijo... ¿Cómo eran? Eran los seguidores del Cid. Bueno, ciderianos, ¿cuál es vuestro oficio? Hicieron los 200. ¡Au, au! O sea, 200 contra 5.000, ¿no? 200 contra 5.000, claro. Y él, bueno, pues se armó de valor, cogió su caballo, cogió a los 200 lanceros, fue hacia donde estaban las tropas, pidió parlamento, antes de nada, se reunió con los condes y con el rey de Granada y, bueno, les pidió que se rindieran porque, bueno, no tenía sentido aquella lucha y que él a cambio les perdonaba la vida. Era un poquito prepotente el Cid, ¿eh? Sí, era como era buen hombre. Él era así, lo he advertido antes de comenzar. Bueno, se empezó. Además les dijo, un momentito, que yo soy el que va a ganar una batalla ya muerto y todo, así que a ver si os atrevéis. Se comenzaron a reír los reyes y el que más, poca vergüenza demostró fue el conde de Barcelona. Y el Cid bastante más. Ahora sería un chiste perfecto por el conde de Barcelona. Ahora en esta fecha mejor no hace chistes. No, además déjalos allí. Deja chistes independentistas allí. Bueno, pues claro, llega un momento en el que el Cid campeador, enojado, le dice aquello de antes de que caiga el sol, te habré arrancado los pelos de la barba. Eso era típico. O sea, se arrancaban mechones de la barba del enemigo y se guardaban en una bolsita que se llevaba colgada en el cuello. El conde de Barcelona se volvió a reír, él se dio la vuelta y cuando caía la tarde decidió un ataque. Pero no era el típico ataque a lo bestia que hacían en aquella época, sino fue un ataque inteligente. Dividió a su ejército, su mini ejército en tres. Es decir, imagínate 200 soldados, 200 50 lanceros, por un lado, 100 por otro. y atacó con una pequeña columna, atacó de frente a aquel ejército de aquellos tres gobernantes. Una vez que hubo atacado, se retiró rápidamente y dejó que las alas envolvieran. Y cuando se dieron cuenta en este caso, los que pretendían atacar Sevilla, pues tenían la batalla bastante maltrecha. Tanto es así que el Cid campeador llega a las tiendas donde estaban los gobernantes y cuando desmonta del caballo le arranca un mechón de pelo al conde de Barcelona. Había ganado aquella batalla. Fue entonces cuando entras en Sevilla y el pueblo musulmán en su mayoría que aquí aguardaba, pues recibió al Cid campeador, a Rodrigo Díaz de Vivar, como Ciri Señor, Ciri Campeator, es decir, Señor vencedor, Señor campeador. O sea que son esos musulmanes de Sevilla los que le pusieron el apodo a Rodrigo Díaz de Vivar. Ciri Señor, Ciri Campeator, y a partir de ese momento todos gritaban aquello, se le quedó el Cid campeador. Llegó a Sevilla como Rodrigo Díaz de Vivar, se fue de Sevilla como el Cid campeador. Y ahora engarzaría perfectamente para que vea José Manuel García Bautista que me ha aprendido la lección del orden de las leyendas diciendo, y el pelo que le arrancó era canoso, era moreno o era rubio, porque después de
bueno, de los viajecitos que vamos a hacer por Cañas y Barrios, perdón, seguiremos hablando de un rubio, ¿no? Sí, de Mateo el Rubio. ¿Quieren saber ustedes qué ocurrió con Mateo el Rubio? ¿Quieren saber qué ocurrió en otro lugar, mutrianero? Pues quédese con nosotros, porque habrá una segunda parte de estas leyendas de Sevilla en Cañas y Barrios. No se vayan. Es una guía para curiosos y para inquietos. Y a partir de ahí, como yo siempre digo, dejar la puerta abierta a que ellos sigan escribiendo las siguientes páginas del libro. Continuamos en un lugar mágico, privilegiado. De verdad que le aconsejo a todos los que nos ven de fuera de Andalucía y evidentemente a los que nos ven también en la capital, si quieren acercarse van a disfrutar de un lugar diferente, muy cerquita, pegadito a la catedral, a la Giralda. Es el Hotel Convento Las Glorias. Maravilla, de verdad. Toda esta historia, las leyendas que emanan, las realidades y, por qué no decirlo, el buen comer en el propio restaurante Don Raimundo. Todo lo tiene en este Hotel Convento de la Gloria, que a José Manuel García Bautista y un servidor nos ha gustado de siempre, ¿verdad? Este sitio es como fascinante. Un sitio que tiene magia. Y misterio, y fantasmas, hay de todo, hay de todo. Aquí hay un poquito de todo. Esto estaba antiguamente en lo que se le llamaba el Martillo de las Brujas. De hecho, el callejón por el que se accede acá era el Callejón de las Brujas. Y toda esta zona... Estamos hablando de época de Inquisición. Exactamente, época de la Inquisición en Sevilla, en la cual, bueno, la Inquisición en Sevilla tuvo un notable peso a partir del año 1487. Sevilla, de hecho, tiene un templo de la Inquisición, podríamos llamarlo así por desgracia, que es el Castillo de San Jorge en Triana. Es decir, son sitios cargados de historia. Pero aquí había una serie de grutas que se extienden por la calle Federico García Rubio, Madre de Dios, que eran donde se practicaba de verdad en Sevilla la brujería, la hechicería. Fíjate que hay autores como Juan García Atienza que en sus libros decía, y no es una rectificación al maestro Atienza ni mucho menos, pero es equivocada la información, que los aquelarres en Sevilla se hacían en la zona de los Arenales, es decir, donde hoy está la Plaza de Toro de la Maestranza. Pero claro, justamente en diagonal, a unos 200 metros, lo que tienes es el Castillo de San Jorge. Ninguna bruja en su sano juicio hubiera celebrado un aquelarre allí cerquita, enfrente del Castillo de la Inquisición. ¿No te va a poner a robar un coche delante de la comisaría, ¿no? Claro, es una locura. Entonces, ¿dónde se practicaban? Se practicaban en la zona subterránea que había en Sevilla y que jalonan todo este lugar. Y aquí, precisamente en este sitio tan cargado de historia, pues en no pocas ocasiones don Raimundo nos contaba cómo, bueno, se escuchaban esos cascos de caballo, que él decía el carruaje fantasma, que yo no sé si entre realidad o entre leyenda o un poco también tirando de ese... Históricamente estamos en el lugar adecuado, el Hotel Convento de la Gloria está sobre esos lugares. Y efectivamente, y él comentaba cómo, bueno, pues se escuchaban esos carruajes, ¿verdad? Aunque ya llega siglos que aquí no ha pisado un carruaje este lugar. Pero bueno, está cargado de historia de la Inquisición, leyendas y misterios. Y ese lugar es el que hemos elegido durante esta semana para que usted se empape de los misterios, leyendas que está contando, incluidas muchas en su libro La Guía de la Andalucía Mágica, ya me lo he aprendido de memoria, de José Manuel García Bautista. Y habíamos prometido hablar de un señor cuyo apodo era Matías el Rubio. Mateo el Rubio. Mateo, sí, yo sabía que era algo así. Mateo, sí, que sabía yo que me valía. Mateo el Rubio. ¿Quién era Mateo el Rubio? Pues Mateo el Rubio era un señor muy descreído, bastante irreverente, que... ¿Por qué me mira a mí cuando...? Solía vivir por la zona de San Lorenzo, calle Feria. Pues mira, como yo. Claro. Y este buen señor, en el siglo XV... Estamos hablando Yo soy un poquillo más joven, ¿no? Año 1641, te conservas bien, en el que se rendía, todavía se sigue haciendo, un gran culto en Sevilla, una gran devoción al Santísimo Sacramento. Tanto era así que, bueno, salía una procesión por Sevilla, que iban tocando una campana, y todas las personas, cuando veían
aquella procesión con aquellos clérigos que las cortaban con el Santísimo Sacramento, se arrodillaban, señal de respeto, clavaban las rodillas, la cabeza hacia abajo y dejaban que pasara el Santísimo Sacramento entre las oraciones que debías de acompañar. Eso no era una costumbre en Sevilla. Sevilla es una ciudad devota, tú bien lo sabes. Sevilla es una ciudad de tradiciones religiosas muy arraigadas, de muchas devociones. Y llega un momento en el que cuando aquella hermandad, aquella procesión, se está acercando a la zona de San Lorenzo, pues Mateo, que estaba por allí tomándose unos chatos de vino en una taberna, escucha la campana, salen pues casi todas las personas que había en la taberna, viene el Santísimo Sacramento, salir, hay que arrodillarse, y Mateo el Rubio salió pero no se arrodilló, se quedó con su copa de vino en la mano, diciéndole que bueno, que eran todos unos gallinas y que para él arrodillarse tendría que venir el mismísimo Dios y hincarlo de rodilla allí para que, como si fuera una estatua de piedra, poder rezar. En ese momento cuenta la leyenda que en Sevilla se comenzaron a sentir truenos, que el cielo se abrió y que un rayo cayó del cielo, un rayo divino, dicen, que dejó al propio Mateo hecho pues una estatua de piedra. Desde entonces, la calle donde sucedió esto en Sevilla se llama la calle Hombre de Piedra, que se puede ver además en un determinado lugar, una hornacina a pie de calle, en la cual vamos a ver un medio busto de un hombre de piedra. Dicen que es Mateo el Rubio. La realidad es bien diferente. Bueno, como vemos el busto, no vemos el color del pelo. Claro, la diferencia con la historia es que posiblemente esa estatua que vemos en la calle Hombre de Piedra en Sevilla pues perteneciera a unos antiguos baños árabes que había en esa misma calle y que estaba adornadas con una serie de figuras romanas traídas de Itálica, de las ruinas de Itálica. Con lo cual, bueno, ahí tenemos leyenda, historia y realidad. Bueno, además queda más bonito, o sea, y queda más como un mensaje a los devotos, ¿no? Lo de, bueno, sí, pues toma, si no crees en Dios, pues toma. Es el castigo divino, el Dios justiciero que en muchos siglos de existencia desde el cristianismo hacia acá y antes del cristianismo, pues se ha venido repitiendo a través de las escrituras y a través de los diferentes relatos bíblicos que nos han llegado. Pues como decimos, estamos en el Hotel Convento de la Gloria, charlando de leyendas de Sevilla en este caso, con José Manuel García Bautista. Comentaba él que estamos ahí mismo, yo voy a señalar para allá, ¿vale? Que es donde está de verdad la entrada y hay un callejón, que es el callejón ese por donde se supone que las brujas iban hacia camino de sus subterráneos y sus aquelarres. Pero ahora nos vamos a ir a la otra orilla del río, a otro callejón, que es el Callejón del Duende en Triana. Exactamente, el Callejón del Duende en Triana, que corría el año 1802-1808, épocas convulsas para España, épocas convulsas porque, Guerra de la Independencia, señores jovencitos, estudien. Claro, porque las tropas napoleónicas entraron en España con el pretexto de ir a Portugal, pero realmente lo que tenían era el objetivo de invadir España, y lo hicieron que dieron, bueno, pues aquellos episodios nacionales, ¿verdad?, que Goya dejó escrito otra vez y dejó pintado, mejor dicho. Sí, no, has dicho bien, lo dejó escrito, sí. Porque un cuadro de Goya hay que leerlo. Es leer la historia. Tenemos los fusilamientos, por ejemplo, del 2 de mayo, ¿verdad? Fíjate que en Sevilla, pues había una parte que evidentemente luchó contra los franceses, el pueblo sevillano, el pueblo de Triana, los ingleses, que sabes que no hay nunca una relación buena con ellos, pero que en aquel tiempo pues se aliaron. Sí, porque teníamos una cosa de los ingleses y los españoles que era la manía a los franceses. Exactamente, y nos unimos para combatir a los franceses. Y en una de aquellas refriegas en Triana, que por cierto, le van a dar una al periodista de Le Monde por haber dicho que el gasol se dopa. Tela, ¿eh? Bueno, pero le van a poner una multa. La envidia es muy mala. Claro. Y seguimos la batalla, ¿eh? Los ingleses, los franceses, los españoles. Hemos estado muchos años marcándole gol a los franceses, normal que estén heridos, pero bueno, se demuestra quién es mejor y quién es peor. Estamos en plena guerra de la independencia contra los invasores franceses, los ingleses apoyan a los trianeros y a los sevillanos. Y llega un momento en el que en un callejón de Sevilla a un oficial francés le disparan
aciertan aquel disparo, el oficial francés cae y a partir de ese momento, en ese callejón, semanas después, comienza a verse una aparición que todos dicen que era la aparición del oficial francés fallecido. Claro, se le coge cierto miedo en acudir a aquel lugar porque decían que el fantasma del oficial te podía coger. Pero realmente cuando se da un armisticio y se conmutan todas las penas hacia franceses y afrancesados en España, los afrancesados eran los españoles simpatizantes de los franceses, pues el fantasma del oficial francés salió del callejón, en este caso con su cuerpo físico intacto y una retahíla de churumbeles que, bueno, pues tenía como una trianera y que realmente cuando cae herido, pues lo habían recogido en aquella casa, lo habían curado y fruto de aquella relación pues surge el amor y fruto de aquel amor pues surge una familia y se le perdona la vida al oficial francés. Desde entonces la calle se llamaba Calle del Duende, luego pasó a ser Calle Ruiseñor y hoy pues todo el que pase por Triana pues puede buscar esa calle que va a ver donde hay un trocito también de nuestra historia, de nuestra leyenda y de nuestra historia. Una historia, es que lo iba a decir de todas formas, estamos de broma, evidentemente hay muchos amigos y hay cariños mutuos entre Francia y España. De hecho, iba a decir, nuestro personaje más popular, digamos, también de aquella época, era la Carmen de Mérimée y es el amor de una sevillana con un oficial francés, precisamente. ¿Quién sabe si se basó en esa historia del duende, del Callejón del Duende, del francés, que al final se quedó con una sevillana, con una trianera llena de churumbeles? Tiene la historia de Carmen, que hoy es más conocida por la ópera de Bizet, tiene exactamente, tiene un aspecto real, que era la historia de Carmen, una joven que trabajaba en la fábrica de tabaco, hoy en este caso rectorado de la universidad en calle San Fernando, y que parece que tuvo amores y desamores con un oficial francés y también con un sevillano, y por culpa de los celos, tantas veces traídos y llevados celos, pues llevaron a la muerte a aquella pareja, con lo cual, bueno, tiene una historia. Toda leyenda tiene y contiene el germen de la verdad, y la historia de Carmen pues tiene también su lado real. El amor que es tan vital y el amor que es tan importante, además en un sitio como este, el Hotel Convento de la Gloria, que hemos tenido la oportunidad, José Manuel García Bautista y yo, de probar la cama de este hotel, de sentarnos para grabar, vaya, en el colchón, unos colchones comodísimos, geniales para el amor también. ¿Por qué digo esto? Porque volverán las oscuras golondrinas de tu jardín sus nidos a colgar y otra vez, no, esos son las tupidas madreselvas, sus flores aún más hermosas. Don Gustavo Adolfo Bécquer, que lo tenemos aquí de fondo. Sí, Gustavo Adolfo Bécquer, que era, bueno, yo te diría que hay que acordarse, hago una acotación, de su hermano Valeriano Bécquer. El gran olvidado de los Bécqueros. Sí, un gran pintor, también un gran escritor, pero olvidado. No obstante, le vale estar en lo que es el panteón de los sevillanos ilustres. Me decía Isma, no, es que estaba mirando para allá porque me decía Isma, que es la gerente del Hotel Convento, que ahí tenemos un Valeriano Bécquer, que ahora ustedes lo verán porque Nacho, mientras hemos hablado, va a sacarlo, que él edita también, cámara editor, va a sacar ese cuadro de Valeriano que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Pues Valeriano Bécquer, que es el gran olvidado, y sin embargo yo siempre me acuerdo de él, ¿verdad? Pero Gustavo Adolfo Bécquer es el Edgar Allan Poe de Sevilla, es el Lovecraft, ya no solo de Sevilla, sino de la literatura española, de misterio. Sus rimas están ahí, pero también sus leyendas. Sí, tenemos olvidado esa parte, fue el primer género negro de misterio. Que sí. Las leyendas cuentan auténticos episodios que son una maravilla. Y él, bueno, pues hay un monumento en Sevilla, en el Parque de María Luisa, que tiene también una curiosa aparición, la aparición de la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, la duquesa de Montpensier, y hay un monumento en el cual se reflejan 3 chicas en mármol blanco que están en diferentes actitudes. Las 3 tontas, ¿no? No, las 3 caras del amor. Sí, porque son las 3, la gente dice las 3 tontitas, las 3 musas. El amor perdido, el amor soñado y el amor deseado, que es lo que representan cada una. Hay un cuarto amor, que es el que tiene forma de ángel negro, Sí. en un lado, en un lateral, está atravesado por una flecha, que es el amor herido o el amor perdido.
Fíjate la simbología tan bonita que tiene esa glorieta. Glorieta que el árbol se está cargando porque el árbol sigue creciendo. Está hecha alrededor de un árbol, que por suerte el árbol tiene vida, sigue creciendo hace muchos años, pero está resquebrajando un poquito el monumento. El árbol es un sauce llorón del Mississippi, el cual también es único porque es un sauce llorón, llora precisamente la tragedia del amor, y esas figuras lo que hacen es evocar e ensalzar la figura de un grande, en este caso de Sevilla, España, que es Gustavo Adolfo Bécquer, que creo yo que pese a todo jamás una ciudad le debe tanto y ha sido tan desagradecida con un personaje tan importante como Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Puedo pegar ahora el tirón de oreja? Sí, claro. Hablando de desagradecidos, la venta de los gatos, lugar mágico, místico, donde de verdad Gustavo Adolfo Bécquer paraba, tomaba su chatito de vino y escribía sus maravillosas rimas y leyendas, está a punto de venderse a un privado y desaparecer. Aparte de llevar años abandonada, estoy hablando totalmente en serio, aparte de llevar años abandonada, la van a vender y no sé en qué se convertirá. A quien corresponda. Yo creo que ese es un lugar histórico que habría que conservar. O sea que desde aquí, desde un programa de historia y de cultura de nuestros barrios, de verdad, quien tenga que hacer algo que lo haga ya, porque nuestros hijos, nuestros nietos, deben de seguir viendo vivo un lugar histórico, porque no es cualquier cosa, es la venta de los gatos, es donde Gustavo Adolfo Bécquer escribía sus rimas y sus leyendas. Así que el que tenga oídos, que escuche. Efectivamente. He puesto serio. Venta de los gatos. Bueno, ¿cuántas historias tiene Gustavo Adolfo Bécquer en el que retrataba también esta ciudad? Que luego sí es verdad que salió de ella, pero el germen nació aquí. Las leyendas nacieron aquí. Y Gustavo Adolfo Bécquer está ahí en la Facultad de Bellas Artes, en el Panteón de los Sevillanos Ilustres. Junto a Valeriano. Exactamente, sevillano ilustre como es, que debería de ser recordado en esta ciudad. Pues José Manuel García Bautista, muchas gracias de verdad por sus leyendas mágicas de Sevilla, leyendas preciosas. Espero que gusten en toda Andalucía, igual que gustará este Hotel Convento de la Gloria, donde estamos grabando este programa en el día de hoy para que ustedes lo disfruten. Estamos en la propia historia, en lugares con historia, para llevarles la historia. Seguimos paseando por Cañas y Barrios.